Se abren las puertas de la Galería del Horror para dar comienzo a un nuevo episodio de este podcast, episodio número 2 de esta tercera temporada y segunda parte de nuestro especial de San Valentín. Como siempre vamos a estar hablando un poco de una película en especial, como siempre hacemos, pero de cine de terror en general y a veces de un poquito más de otro tipo de películas que nos va llevando la narrativa, ¿no? A medida que vamos hablando y un poco desmenuzando la película que nos toca hablar el día de la fecha, seguramente empecemos a tocar otros temas que se relacionen un poco. Nuevamente debo decir que me toca estar en solitario en este episodio. Si todo sale bien, el episodio que viene ya vamos a estar con Ale los dos, así tenemos un poco más de dinámica. Tengo un tema medio pensado para lo que puede ser el futuro episodio de Galería del Horror. Pero bueno, por ahora vamos a seguir profundizando con San Valentín, con una película que es básicamente la remake de la película que hablamos la vez pasada. Sí, señores, estoy hablando de My Bloody Valentine, película del 2009. Una remake que ya anticipo le fue muy bien y forma parte de esta saga de películas de remakes y de resurrección del slasher tradicional que ocurrió en torno al año 2003. Es un episodio que tengo muchas ganas de hacer, muchas ganas de hacer. A medida que avance el año y estemos en dinámica y ya empecemos a tener vivos y demás, seguramente lo hagamos. Tengo escrito, hice un árbol genealógico, pero de películas y relaciones para hablar de ese tema. Una de las películas que están en ese contexto post-2003 es My Bloody Valentine, ¿no? Esta remake, insisto, tuvo un buen paso por el cine y además tuvo una gran ventaja, no sé si es ventaja la palabra, no es ventaja la palabra, nos dio una alegría, vamos a decirlo así, que fue que Paramount se pusiera las pilas y lograra restaurar las escenas perdidas que hubo de la película original del 81. Si alguien no escuchó el episodio anterior, el episodio número 1 de este especial, y directamente hizo clic acá porque, no sé, cayó de milagro, primero les digo que se queden, que siga escuchando y les agradezco por estar acá. Pero además les recomiendo que escuchen el episodio anterior porque va a haber un diálogo bastante constante de las dos películas. De todas formas pueden escucharlo simplemente este episodio porque vamos a hablar de una película en particular, pero inevitablemente va a haber relación con My Bloody Valentine de 1981. Si ya escuchaste el episodio anterior o si ya lo sabías, la película del 81 fue censurada y le quitaron aproximadamente 9 minutos, que son básicamente las escenas más sangrientas de la película. My Bloody Valentine fue una película grabada en Canadá, de éxito moderado podríamos decirlo en el cine, le fue bien, pero no fue uno de esos boom del cine slasher que hubo en la década de los 80. Sí, después se termina volviendo de culto, obviamente gracias al VHS. Pero bueno, durante años, del 81 hasta el 2009, estuvo perdida el metraje final, digamos. Porque, bueno, decidieron censurar estas escenas violentas. Entonces, en medio de la publicidad, si se quiere, de esta nueva película, la película del 2009, logran restaurar esas escenas. Así que podríamos decir que esta película, esta remake, aparte de darnos una película que creo yo cumple bastante bien y ahora la vamos a analizar, también nos permitió revivir una película que estaba básicamente censurada y perdida algunas escenas a lo largo del tiempo. En fin, hoy ya lo he comentado anteriormente, pero insisto, si alguien no escuchó el episodio anterior, si van a ver la película del 81, busquen la versión que dura 1 hora 33, porque en la película la versión de 1 hora 33 está completa. Hay versiones más cortas que son las censuradas. En fin, la película de este episodio y del año 2009, ahora sí, es un poco más extensa, vamos a decirlo para ir empezando. Dura 1 hora 40 aproximadamente. Obviamente pasaron más de 20 años, 28 años si no me fallan los cálculos, por lo tanto la dinámica es una película más ágil, más rápida, un poco más
más frenética, más al estilo de acción, si se quiere, que la original, que es más de suspenso, ¿no? Tiene otro tipo de construcción del ambiente. Hay diferencias en la banda sonora, eso ya lo vamos a ir hablando en un ratito. Estamos ya en principio de los 2000. El susto fácil va por el lado, ¿no?, de la música fuerte y sorpresiva junto a una imagen así. No sé si tiene jumpscares esta película, pero entienden por dónde va. Es distinto, ¿no? Es otro tipo de cine de terror. De todas formas, creo que es una actualización que está bien. Yo creo que lo había mencionado en su momento. Es una película que le tengo cierto cariño. Debo decir que cuando la volví a ver recientemente no me acordaba prácticamente nada. Me acordaba una muerte puntual, se ve que me había quedado en la cabeza porque está buena. Dos escenas puntuales tenía, que ahora las voy a mencionar cuando estemos hablando de un poco de la sinopsis de esta película. Pero en general no la recordaba del todo. Sí, o sea, tenía el grato recuerdo de haberla visto, lo cual es una buena señal, pero no la recordaba. Si vos me decías, bueno, a ver, contame la película, tenía más chance de contarte la original que esta. No es una copia y pega de la película del 81, lo cual yo creo que es algo positivo. Siempre las remakes juegan un partido difícil, ¿no? Porque vos no podés hacer una película que sea frame por frame lo mismo, pero tampoco te puedes ir al carajo, ¿no? Tiene que haber cierta armonía entre lo que uno vio en su momento y lo nuevo, ¿no? Tiene que haber algo ahí que funcione, si no, bueno, empiezan a generarse algunos problemas. Yo creo que esta película hace algunas cosas bastante bien, otras no tanto. Sobre todo hay algo que me parece que también es un poco propio de la época y todavía estábamos a principios del 2000, ¿no? No estábamos en este cuarto de siglo que llevamos transcurrido, ¿no? Pero lo que me refiero es que un poco sobreexplicada por momentos, algunas escenas medias tontas, si se quiere, cuando se trata de revelar ciertas cuestiones de trama. No es así la original, obviamente, pero bueno, pasaron, insisto, más de 20 años, más de 25 años, la sociedad cambió, la forma de consumir cine también, y entonces se van viendo algunas cosas que, bueno, el que ve cine más actual está más acostumbrado a que pase. Pero bueno, otra vez, cuando hablemos un poco de la sinopsis de la película nos vamos a meter un poco en esos detalles. Lo que sí tiene también en estos cambios algunas cosas positivas. Creo que algunas muertes están muy bien. Difícil de comparar con la original, porque la original es realmente muy violenta, hecho con efectos prácticos. Acá convive un poco de efecto práctico con un poco de CGI. Y es una película que está hecha y pensada para el 3D, con todo lo que eso implica. Lamentablemente yo no la vi en el cine en el año 2009, la vi muchos años después, pero esas cosas son para verlas con el 3D. Mirá que a mí no me gusta el cine 3D, pero si la película es para el 3D, la tenés que ver con 3D, porque si no se ve todavía más feo, ¿viste? Cosas que ya saben lo que pasa, ¿no? Cosas que vuelan hacia la pantalla, picas, ¿viste? Que se clavan en un vidrio y parece, bueno, eso imagino que en vivo habrá sido bastante impresionante, pero en una pantalla 2D la cosa cambia un poco y lo hace un poco más chafa, digamos, más trucho. Pero por otro lado, hay un elemento que me parece que está muy bien desarrollado en esta película, y ahora, como siempre, vamos a entrar a hablar del director y demás, pero es que construyen muy bien la ambigüedad y siembran la duda sobre quién es el asesino. Creo que lo hacen muy bien. En la original, el asesino, spoiler, pasaron 50 años, es TJ, ¿no? Y juegan un poco si es él, si es Axel, o si realmente Harry Warden volvió. Creo que desde un principio queda más que claro que Harry Warden intentan desde un principio convencerte que Harry Warden ha vuelto, ¿no? Es distinto definitivamente a lo que pasa con esta película, en donde creo que queda más claro que Harry Warden no es el asesino desde un comienzo. Pero bueno, ya hablaremos también de eso. Lo que sí que quiero volver a señalar y remarcar es que
ese jueguito de ambigüedad y el no saber quién es el asesino está bastante bien utilizado. De hecho, yo, insisto, esta película ya la vi y así todo tuve un momento de dudaba, che, obviamente no salía de dos personajes, pero vos decías, che, ¿cuál de los dos es? Y ahora después voy a dar qué elementos hacen bien el juego y en qué momento también dije, che, la cosa puede ir por acá. Pero insisto, eso será más adelante. En fin, sin más preámbulos, empecemos a hablar un poco de lo que venimos a hablar siempre acá, a dar un poquito de datos, que es lo que nos interesa, los que vienen a escuchar este podcast, donde no hacemos un resumen de la película, obviamente comentamos la trama y demás. Hay otros canales, otros creadores de contenido, youtubers y demás que lo hacen extraordinariamente bien. A mí me gusta un poco más, y lo mismo lo hacemos cuando está Ale, que lo hemos charlado en su momento. Antes hacíamos un poco un resumen más largo, ¿no? Pero ahora es más a otro tipo de datos, curiosidades, y la dinámica tiene que ser un poco más rápida para contar el argumento de la película. Pero bueno, insisto, eso llegará en su momento. Ahora vamos a hablar de estos datitos que mencionamos hace un rato, ¿no? ¿Quién es el director de esta película? Bueno, el director es Patrick Lussier. Creo yo que no es dentro del cine de dirección, digamos, dentro de... Ahí está, vamos a hacerlo más sencillo. Dentro de la industria del cine, como director no es el más conocido, pero tiene varias cintas de terror. Quizás su obra más importante es Drácula 2000. De hecho es una saga, Drácula 2000. Después está la 1, y la 2 y la 3. La original es Drácula 2000, que tiene una canción de Pantera, muy buena por cierto. Obviamente la película es del año 2000, por si les quedaban dudas. También está Drive Angry del 2011. Y si buscan tienen 10, 11 películas de ese estilo de terror, que no son en general grandes producciones, pero bueno, esta sí lo es, ¿eh? Ojo que esta sí es una gran producción. Lo que sí, Patrick Lussier tiene experiencia como editor, como editor de, por ejemplo, Wes Craven. Así que no era un desconocido del cine de terror y no era un desconocido en el mundillo de Hollywood. En cuanto a los guionistas, son dos. Tenemos a Zane Smith, que es quien principalmente trabajó en el guión basándose en el original de John Baird, no sé cómo se pronuncia, todavía no aprendí a pronunciarlo. De hecho mencionamos que el guionista John Baird, o como sea, que es de la original, aparece también acreditado en esta película como idea original. Zane Smith readaptó esto y también laburó otro muchacho, Todd Farmer, que fue el escritor de, por ejemplo, Jason X. Sí, señores, Jason X del 2001 también fue escrita por este muchacho Todd Farmer. Gran película Jason X. Yo soy un defensor de Jason X. Jason viajando al espacio. Gran película, le tengo muchísimo cariño. Obviamente uno la tiene que mirar por lo que es. No vas a esperar encontrar El Padrino ahí. Ni siquiera vas a esperar encontrar Viernes 13 original. Pero es una gran peli que algún día hablaremos. Algún día hablaremos de las películas que van al espacio. Ya llegará ese momento. Ya llegará ese momento. Bueno, en cuanto a la productora y la distribuidora, tenemos a Lionsgate, ¿no? Lionsgate, que es muy conocida en el cine de terror. Muy conocida. Podemos decir que es un gigante del terror. Responsable, por ejemplo, de la saga de Saw. Exactamente. Y también, bueno, la distribuyó a la película, aparte de algunas distribuidoras locales y demás en otras partes del mundo. A la película, en términos presupuestarios, le fue muy bien. Una película que costó aproximadamente 15 millones de dólares. No estoy del todo seguro ahora, pero si no me equivoco, la película original había costado 2 millones aproximadamente de dólares, pero canadienses. Así que 15 millones de dólares, estamos hablando de no una superproducción, pero una película con un presupuesto un poco más grande. Que por cierto le fue muy bien, ya que recaudó, suenan redoblantes, 100 millones de dólares a nivel mundial. Una película le fue muy bien. De hecho, a Lionsgate fue la película más exitosa de ese año. Así que realmente fue una película que funcionó
Yo creo que en cierto punto se la pensó para que tuviera una secuela. Secuela que finalmente nunca llegó, lamentablemente. Digo lamentablemente porque creo que... A ver, la película... Ya vamos otra vez a llegar a eso, no me quiero adelantar demasiado. La película cierra con una especie de final abierto, clásico del slasher, ¿no? Pero teniendo en cuenta que le fue bien, muy bien en términos de recaudación y que dejó ese final semiabierto, lo lógico sería que hubiera continuado. Quizás lo pensaron como una saga, pero bueno, eso no terminó ocurriendo. Bueno, quizás si lo pienso un poquito más no es tan lamentable que no haya pasado porque lo que pudo haber sucedido después de esto pudo haber sido complicado. Pero bueno, digo, generalmente estas películas pueden tener una secuela y formarse una pequeña saga. Hubiera estado interesante ver que luego para qué lado iban, ¿no? Quizás profundizando en la idea de la leyenda urbana. En fin, no sé. Finalmente no ocurrió esto. Finalmente no ocurrió. La película, si bien fue un éxito, quedó ahí. No siguió como una saga de películas. A ver, la banda sonora. La banda sonora está compuesta por Michael Wanmacher. Hay que decir algo con el amigo Michael. A ver, tampoco es para matarlo. Estamos hablando ya de terminando la primera década del año 2000. El mundo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Ya las bandas sonoras de las películas son distintas. Son distintas. La original es más atmosférica, ¿no? Juega con esta cuestión un poco de la leyenda urbana. No es lo que pasa acá, ¿no? Acá es mucho más moderno. Aparte de haber temas de rock, creo que hay algún tema rock por ahí, medio del principio de los 2000, típico de estas películas. Que generalmente van, viste, por ese pop rock de esa época o por el nu metal. Siempre esas películas tienen un poco ese sonido. Pero la banda sonora de acá está pensado para asustarte, ¿no? Para hacerte saltar con los efectos visuales, sobre todo en este caso del 3D, típico de estas películas más modernas de terror. Es el susto fácil. Yo creo que esto sí es cuestionable para las películas de terror moderna. A algunos les gusta, seguramente si son un público más joven, quizás están más acostumbrados. A mí me molesta bastante. Yo prefiero sentir una incomodidad por lo que está pasando el personaje y no que me asusten gratuitamente subiéndome el volumen y poniéndome una cara fea en un momento. Pero bueno, son recursos que han venido para quedarse obviamente en el cine y que cada vez es más común. Bueno, acá lo vemos y la banda sonora está construida para eso. Una crítica, si se quiere, a ver, ¿funciona bien en términos de lo que se propuso la película? Sí, obviamente, funciona bien. Una crítica que podría hacerse es que no tiene la balada de Harry Warden, el temazo con el que cierra la película original, lamentablemente. Quizás lo hubieran podido hacer, viste, también una remake, si se quiere, repensar la canción y modernizarla un poco, pero bueno, no se hizo, lamentablemente no se hizo. Pero bueno, en fin, la banda sonora hecha por el amigo Michael funciona, insisto, funciona si nos ponemos a pensar en lo que se quería lograr con la película, ¿no? En ese sentido uno puede decir, sí, efectivamente funcionó, te asustás, entre comillas, cuando te tenés que asustar. Yo imagino igual que en el cine, con los lentes 3D, la música al palo y algún julepe te debes pegar. Y también te debe doler un poco la cabeza, porque a mí la verdad no me simpatiza mucho ver el 3D, me hace un poquito de mal. Pero en fin, no venimos a hablar de mi salud ocular, sino hablar un poco de esta película. A ver, habíamos dicho que, y si no, vayan a buscarlo, vuelvo a insistir, que la película original tiene un elenco bastante coral. ¿A qué me refiero con coral? Y bueno, tenemos una serie de actores que mueven un poco juntos la trama. No hay un protagonista solo definido. Hay un grupito de 3, ese trío amoroso que está ahí peleándose. Una amiguita de la protagonista, de Sara, podemos decir que la protagonista, aunque insisto con esta cuestión coral. Está el intendente del pueblo y el policía en otro lado. Acá un poco la mueven 3 personajes, pero sobre todo 2 podríamos decir. Porque, a ver, ya hago un spoiler. Axel, sigue llamándose Axel en esta película. Acá es
el comisario también. Por lo tanto, ya ahí juega dos papeles a la vez. Él tiene este rol detectivesco y a su vez tiene sus historias con su mujer Sara y todo el conflicto de este triángulo amoroso o cuarteto o más. No sé cuánta gente está metida en esta relación. Pero bueno, juega un poco esta situación, hace que entonces gire un poco en Tom, Sara y Axel la película, ¿no? ¿Quiénes son los actores de esta película? Mirá, voy a tirar 5 actores. Tom Hanniger, TJ, si lo conocíamos en la película anterior, es Jason Ackles. Jason Ackles es un actor que ha hecho varias cosas, sobre todo series. De hecho ha estado en The Voice recientemente, que es de donde lo tengo por lo menos de vista. Y estuvo en aquella época, de hecho, en la serie Supernatural. Yo la verdad no la vi nunca en mi vida Supernatural, sé que fue un furor en su momento. Y ahora vamos a comentar algo sobre eso. Después tenemos a Sarah Palmer, que está protagonizada por Jamie King. Jamie también con una vasta carrera. De hecho, tiene participación en el cine de terror. Voy a dar mención 2 películas ahora en las cuales estuvo, pero después me las guardo para las recomendaciones. Me guardo 2 más. Estuvo en Sin City, por ejemplo. Creo que están las 2. En la 1 seguro, pero creo que están las 2. Y también estuvo en Pearl Harbor. Más películas, seguramente si la ven a la Jamie la van a reconocer, porque hizo varias cosas. Después, insisto, voy a mencionar 2 películas más que me interesa mencionar. Después tenemos a Axel. Axel está protagonizado por Kerr Smith. Kerr Smith. También ha estado en series como en Dawson Creek. Tiene películas. Yo lo recuerdo por estar en Destino Final número 1. Si no escucharon nuestros especiales de Destino Final, vayan a escucharlo porque hicimos un análisis de la saga prácticamente completa. Y Kerr Smith es el compañero rebelde de la saga original, de la película original, ¿no? Es el pibe que creo que andaba con Axel precisamente, que era el otro Axel, el Axel de Destino Final. Medio a las peleas, porque él pierde a su novia en el medio, y finalmente medio que se amigan, spoiler de Destino Final, aunque si yo no me equivoco muere en esa escena última de la película que no se llega a mostrar, creo que muere ahí, o sí, no me acuerdo ahora. Lo cierto que Kerr Smith es Axel en esa película, no es Axel, es Axel en My Bloody Valentine y está en Final Destination, no me acuerdo el nombre del personaje. Después tenemos a Eddie Gategui, que es el policía Marty, ¿no? El sargento, no sé, no llega a ser el sheriff, que es otro. Y ese ha tenido películas, series y demás. Está en X-Men Primera Clase, no tengo idea bien de qué mutante hace. Pero el único papel donde yo sí lo conozco es que está en Crepúsculo, en Twilight. Hace del vampiro negro ese con rastas, que de hecho ha sido parodiado en algunas películas. Cuando me sonaba de algún lado, y es de ahí. Me causó mucho gracia. En fin, no tiene un papel muy importante más que ser el otro policía que está ahí. Le vamos a dar el beneficio a Martin, como se llama su personaje, de que sobrevivió a esta masacre. Y el otro, me pongo de pie, a ver, me levanto, para mencionar al gran Tom Atkins. Efectivamente, Tom Atkins hace del sheriff Burke. Insisto, Axel es, ya lo sé, para que no piensa que es una contradicción, Axel hace del sheriff en la actualidad, porque la película no corre en 2 tiempos paralelos, pero arranca parecido al original con lo que pasó hace 10 años, no 20 como el original, 10 años atrás. Y el sheriff en aquella época era el mismísimo Tom Atkins, que tiene grandes participaciones en el cine de terror. Menciono ahora, por ejemplo, The Fog. Menciono también, saliendo del cine de terror, Arma Mortal, la 1. Y me guardo una para recomendar al final de este especial o de este episodio. Bien, sigamos entonces un poco, ahora que ya hemos presentado a los personajes de esta película. Hay más personajes, obviamente.
Hay dos, si se quiere, importantes que juegan un poquito ahí. No me acuerdo el nombre de los actores, pero lo podría buscar ahora igual. Uno es Irene, si no me equivoco. Irene es una exnovia de Axel que muere casi al principio, protagonizada por Betsy Ruby. Y quizás el mejor personaje de esta película es una hija de mil. Estoy hablando de Megan, protagonizada por Megan Boone, así que se llama igual. Qué bueno cuando te dan un personaje en el cual que te llamas igual que vos en la vida real, ¿viste? No tenés que pensarlo mucho, te llaman y ya te das vuelta. Si no, ¿viste? Yo siento que si actuara sería medio como Homero, cuando le dicen Homero Thompson. Bueno, estaría algo así. Pero en este caso, Megan es Megan y listo. Para mí, insisto, es el mejor personaje de esta película porque es mala, es mala. Es más mala que Harry Warden. En fin, nuevamente, ¿de qué trata toda esta película? Bueno, los temas son siempre más o menos lo mismo en el cine de terror. Y aparte esto es una remake de una película del 81. Por lo tanto, el tema está un poquito ahí también, ¿no? Está el tema de la culpa del superviviente nuevamente. Está el tema de, bueno, el trauma colectivo, ¿no? Hay un pueblo que está estancado después del paso del tiempo por algo que pasó hace muchos años, ¿no? Está otra vez la cuestión del triángulo amoroso, la traición romántica, toda esa cuestión está ahí jugando. Acá es un poco más tóxico, si se quiere, que el original. Ahora vamos a entrar en eso porque es un poco importante para hablar de las diferencias. Y hay un tema más que creo que está en juego, que es la cuestión psicológica, que ya aparece en la original, pero creo que acá está, evidentemente está mucho más potenciado y profundizado. Ahora lo vamos a hablar con detenimiento. En fin, creo que esos son un poco los temas de esta película. Vamos a hablar en un ratito de algunas curiosidades y ahí vamos a adentrar un poquito más en algunas de las cosas mencionadas. Pero a ver, dicho entonces, ya tenemos los actores, tenemos al director, tenemos al guionista, los guionistas, a la banda sonora, tenemos un poquito, ya tenemos los actores, los temas que trata la película y ahora sí, ¿cuál es la trama? Como les dije anteriormente, tiene similitudes con la película original, pero no es un copy-paste, para nada. Tiene diferencias bastante marcadas. Por empezar, lo habíamos mencionado, la culpa del superviviente y el tema del trauma. La película arranca con una secuencia muy fea, que de hecho tuve que volver a ver porque no había entendido algo, de los diarios. Claramente eso es para que lo veas en 3D. Parece una escena onda de Spider-Man, ¿vieron? Con los diarios pasando, pero feo, los diarios digitales, medio también a los Harry Potter, no se mueven los personajes, pero casi. Y una voz en off, hablando de reportajes y situaciones y demás de la policía y demás de qué momento. Al igual que en el original, hubo un accidente minero en donde fallecieron, o no me acuerdo si quedaron abajo 5 personas, uno sobrevivió, que es Harry Warden, y en la original los responsables habían sido 2 muchachos que estaban laburando ahí, que eran los supervisores, que se fueron de joda a la fiesta de San Valentín, y eso generó la muerte de de esta gente, exceptuando a Harry Warden, que sobrevivió comiéndose a sus compañeros. Aquí el responsable, yo no me había dado cuenta porque como esta imagen me quedé más escuchando lo que decía de fondo que leyendo los diarios, pero ya en el comienzo te dice que Tom, que en este caso, a diferencia del original, acá medio que se invierten un poco los roles. Tom es el hijo del dueño de esta mina, o de uno de los dueños, porque si no me equivoco eran 2 dueños de la mina. Él fue el responsable por negligencia de lo que ocurre ahí adentro. Por lo tanto, la culpa del superviviente pesa, carga, está sobre las espaldas de Tom, ¿verdad? Bueno, hasta ahí ya marcamos una primera diferencia. La película después nos muestra cómo Harry Warden se levanta de su tumba, digamos. En realidad está en un hospital. Y bueno, hace una masacre
gigantesca. Recordemos, en el original mató a 2 personas nomás y advirtió que no se vuelve a celebrar San Valentín en el pueblo porque los iba a hacer cagar a todos. Acá hace una masacre terrible en el hospital, se lleva puesto a todos los que puede, le saca el corazón a alguno. Y ahí aparece nuestro querido Tom Atkins como sheriff del pueblo, diciendo... ¿Cómo es? Happy fucking San Valentín, dice en un momento, tira un chiste ahí medio raro en medio de las tripas y demás. Y ya nos traspasamos a la escena de la fiesta de los chicos, ¿no? Acá las cosas, insisto, son parecidas pero no igual al original. Acá los pibes están celebrando dentro de la mina, aparece Harry Warden, los hace cagar a todos los que pueden y quedan los 4 niñatos que son Tom, que es el novio de Sarah, Axel, que es el amigo de ellos y que está con Irene, que es la otra protagonista, no es protagonista, una de las personajes secundarios de esta película, ¿no? Ellos 4 son más o menos los que quedan. Finalmente Harry Warden lo agarra a Tom y previamente de matarlo llega el sheriff Burke, lo caga a tiros, se le derrumba algo encima y demás. Con esta idea de si murió o no murió, después vamos a ver lo que pasa con Harry Warden. En fin, Tom por lo tanto se va del pueblo y cuando volvemos al presente nos encontramos con que Sarah y Axel están casados. Axel ahora es el nuevo comisario y muy rápidamente vamos a ver que Axel está cagando a Sarah con una pibita llamada Megan. Megan, mi personaje favorito de esta película por lo mala que es. Así que un par de miraditas alcanza para darte cuenta lo que pasó. Vuelve Axel al pueblo, Tom al pueblo después de muchos años y que te digo que vuelven a pasar algunas muertes productos de nuestro asesino enmascarado, nuestro minero asesino. A ver, una cosita, diferencia con la original. En la original Axel era el hijo del dueño de la mina. Él se había ido. No especifican por qué Axel se había ido y había dejado a Sarah. Y vuelve unos años después. Ya Sarah junto a Tom. Y ahí hay un triángulo amoroso entre estos 3 personajes, ¿no? Acá es distinto. Acá se invierte. Tom es el hijo del dueño. Tom es el que se va. Y Sarah, que estaba con Tom, se queda ahora con Axel y forma una familia, ¿no? Primera diferencia. Hasta ahora una diferencia menor, si se quiere. Sí, la diferencia más grande es la responsabilidad de Tom en el accidente. Es importante mencionar esto porque yo no había entendido su responsabilidad al principio con esto de los diarios que pasaban, por no leer los diarios, básicamente. Porque después, durante el momento de la película, medio que lo están culpando todo el tiempo el tipo. Y yo decía, ¿de qué lo culpan al tipo? Si no hizo nada. Bueno, no, sí, había sido responsable de ese accidente. Y entonces lo culpan de que Harry Warden haya hecho esa masacre. Y encima de que hizo esa masacre, lo salvaron, ¿no? Tom se salva. Y digamos que el responsable de lo que había pasado no terminó pagando su culpa, ¿no? En fin, eso es un poco la diferencia principal de esta película. Yo creo que hay otra diferencia muy grande y es que en la original está la idea de esta leyenda urbana de Harry Warden prometiendo volver todos los San Valentín para evitar que se celebre. Esa cuestión de leyenda urbana no pasa acá. Sí hay un poco un trauma colectivo por lo que pasó hace 10 años y la muerte de toda esta gente, pero definitivamente esta idea de leyenda urbana no está acá. Harry Warden está muerto básicamente, entonces no hay un temor de que regrese, bajo ningún punto de vista. Pero bueno, cuando regresa Tom, aparecen las muertes. Las primeras, si yo no me equivoco, puede que haya alguna anterior, ahora no recuerdo, pero en una escena polémica, vamos a decir. Viene una escena polémica porque habíamos mencionado en la anterior que si bien pasa San Valentín y hay una escena de corte sexual, no llega a ser explícita. Acá sí hay una escena explícita, bueno, explícita en sentido, no es una película pornográfica tampoco, ¿no? Pero explícita en este tipo de películas, si se quiere.
en un hotel medio de camioneros. Y se da una escena donde el camionero la estaba filmando a Irene, la ex de Axel, ahora devenida una... No sé si... Creo que no es prostituta, porque ella dice que no es prostituta, pero aparentaba serlo. La estaba filmando, post relación sexual hay una pelea ahí, y ella lo sigue totalmente desnuda, solamente con tacos y su revólver para dispararle al colectivero, es decir, al camionero, que finalmente es asesinado por Harry, o por el minero, si quieren, ¿no? Y después ella también es asesinada junto a la encargada de ese hotel, que es una enana. Polémico, fue polémico esa escena, porque la mina está totalmente desnuda, con no solamente el típico plano frontal de cintura para arriba tradicional del cine de terror, sino plano completo, no dejó nada a la imaginación Irene. Entonces fue bastante polémico esa escena en su momento. En fin, de todas formas son buenas muertes las tres que pasan ahí. Está bien desarrollada toda esa secuencia. Y lo vemos un poco OP a nuestro amigo el minero, ¿no? Está imparable, podríamos decirlo. Más parecido a un Jason que otra cosa, ¿no? Mucho más potente se lo ve. No se lo ve tan humano como se lo veía en la original. Pero de todas formas cumple más que bien. Después de esta escena ya lo tenemos a Tom llegando, hablando con Sarah, Axel enojándose, a pesar de que claramente le está siendo infiel a Sarah con Megan. Megan le dice en una casita que tienen por ahí, su nido de amor, que está bastante destruido, te digo, le dice que está esperando un hijo y le regala una caja de bombones. Spoiler, casi no hay caja de bombones con corazón sangrante adentro, lo cual le resta un punto directamente a la película por eso. Lo más icónico de la película original acá pasa pocas veces. Lo recuerdo por lo menos una, y puede que la escena inicial haya habido otra, pero no mucho más. En la original siempre advierte con eso el minero, y creo que acá pierde ese recurso y le baja un puntito por eso. Pero bueno, Megan, digo que es mala como ella sola, no solamente porque está saliendo con Axel, un hombre claramente casado, y le dice que está embarazada. Amigo Axel, encima no te cuidás, sucio. Pero aparte de eso, vamos a sumar que sea cierto y no le está mintiendo. Megan es la compañera de trabajo de Sarah. No entendí muy bien si Sarah es la dueña o hija del dueño de una especie de supermercado, y Megan trabaja ahí. Es una piba, evidentemente no es menor de edad, pero no estaría superando los 20, creo yo, por lo menos lo que aparenta en esa película. Y son compañías de trabajo. En algún que otro momento medio que le llena la cabeza, volvió Tom, qué onda ahí, mirá que Axel no te da mucha pelota, ¿viste? Hace ese jueguito, es mala, insisto, Megan es mala. No va a terminar bien Megan en esta película, como era de esperarse. Perdón, un puntito aparte. Medio que todos estos personajes de este estilo se llaman Megan, me parece. A mí no es como un nombre muy común para este tipo de personajes. En fin, juega ese rol. Entonces tenemos un poco este triángulo que era original entre Tom, que volvió al pueblo, y Sarah, que evidentemente no está en su mejor relación con Axel. Es un poco más amplio porque a su vez Axel le está siendo infiel con esta piba Megan. Entonces es todo un poco un quilombo lo que está pasando en este pueblo. Pueblo chico, infierno grande, dicen. Por cierto, una diferencia importante con la película original: esta no solo que no fue filmada, sino que no pasa en Canadá, sino que pasa, si no me equivoco, en Pensilvania, en un pequeño pueblo de por ahí. Así que, nada, son más yanquis que nunca en esta película. Pero bueno, empieza entonces a haber cada vez más muerte. En un momento Tom va a un bar. Perdón, me olvidé de decir algo importante. Tom regresa al pueblo con el objetivo de cerrar la mina. En eso tiene que discutir con el socio de su padre y demás. Entonces medio que los mineros ya le tienen bronca. El chabón lo consideran responsable de lo que pasó hace 10 años atrás. No solo del accidente, sino de las muertes posteriores. Y además ahora quiere cerrar una de las principales fuentes de trabajo y de ingreso de ese pueblo. Por lo tanto, la cosa está mal. En algún momento escala violentamente una situación en un bar.
Y ahí fue cuando yo me perdí porque Atkins, que está ahí tomando, ya es un comisario retirado y está ahí tomando un bermucito, le dice, loco, te salvé por segunda vez, cuando lo saca de que lo quieren cagar a palo básicamente, no volverá a pasar. Y toda esta parte de que lo responsabilizan yo no entendía. Bueno, presten atención al diario, insisto, ahí dice que Tom fue responsable del accidente de hace 10 años atrás, cosa que no vuelve a pasar en toda la película. En toda la película no vuelve a ocurrir, creo que quizás al final, pero esa bronca que hay colectiva contra él no está explicada. Así que bueno, un temita ahí que habría que haber corregido. Es cierto que no es necesario que te lo digan 50 veces, pero con que alguna vez más lo mencionaran hubiera alcanzado. En fin, no importa. Seguimos con este nivel de asesinatos. Tiene que hablar con un encargado o algo así de la mina. Baja en aquel momento y ahí es asesinado otro minero. Y otra vez que te digo que el amigo Tom está ahí. Vamos viendo más de una vez que Tom está en el lugar de los asesinatos. Y eso es un punto para señalar. Pero en esta escena es la primera vez que los vemos enfrentados a Tom. O sea, originalmente habíamos visto a Tom contra el verdadero Harry Warden. Y acá lo vemos cara a cara a Tom con el asesino. Ve cómo mata al minero. Tiene un enfrentamiento donde lo encierran en un cubículo, hay unas rejas y le traban la puerta. Y vemos una escena que yo creo que cuando la volví a ver ahora dije, bueno, esto es clave, que se levantan mirándose, ¿no? Frente a frente con una reja de por medio, Tom junto al minero, ¿no? Se mueven prácticamente igual. Y yo creo que eso es una pista clave para lo que va a pasar posteriormente, ¿no? Pero bueno, otra vez lo acusan, empieza toda una investigación policial, Axel sospecha de él, pero en realidad la sospecha también tiene que ver con un poco de celos porque se ha acercado a su mujer. No tiene cara Axel, pero no importa. Toda esta situación, viste, se va poniendo tensa y uno lo va mirando a Axel también, ve las actitudes que tiene y digamos que no es el personaje con el cual uno más va a simpatizar de la película. Eso está claro. Y yo creo que eso funciona bien porque permite que uno dude con quién es el asesino. Creo que se resuelve mal esto, ya lo vamos a mencionar, o cómo se descubre, se resuelve mal, pero hay una dualidad constante en que vos decís, che, puede ser Axel, puede ser Tom. No pareciera que sea Harry Warden, de hecho lo descartan muy rápidamente porque Tom asegura que Harry Warden está, que volvió, que él lo vio, bla bla bla. Y le dice, mira, Harry Warden está muerto. El padre de Axel, el comisario, bla. Mucha gente, un grupito de gente, y el comisario en realidad lo encubrió, lo mataron al tipo y lo enterraron en un lugar. Resulta que cuando van a chequear, el cuerpo obviamente ya no está ahí. Entonces te hacen dudar si el tipo está vivo, ¿no? Si el tipo está vivo o no. Spoiler, no lo está, ¿no? Está la discusión de si el chabón es un imitador o qué está pasando ahí. Pero yo creo que a diferencia del original, en donde uno en algún punto puede sospechar que no es el verdadero Harry Warden el asesino, es un poco más ambiguo, ¿no? Juegan un poco más con que la leyenda urbana puede ser cierta. Acá no es muy convincente de, lo enterraron y se escapó. Por lo menos a mí me parece, ¿no? Ya se lo ve en algunos momentos a Axel tomar algunos painkillers, algunas pastillitas evidentemente para una cuestión psicológica. Y en algún momento lo ve al minero, lo persigue, termina llegando al nidito de amor de Axel y Megan. Ahí descubre, bueno, obviamente, que Axel estaba ahí, que estaba siendo infiel a Sarah. Y posteriormente vemos a el minero atacando a Sarah y Megan en el supermercado. Sarah es una tipaza, la protege a Megan que se está culiando a su esposo. Terrible, terrible. Buenuda podríamos decirle a la amiga Sarah. Bueno, correteos, no está mal esa escena, la escena del correteo en el súper. Finalmente es asesinada Megan, no Sarah.
Y por primera vez creo que en la película tenemos el tema del corazón en una caja de bombones, si yo no me equivoco, y una frase escrita en la pared que era la misma que le había escrito Megan en su cartita de amor junto a los bombones a Axel. Ahí Sara le dice, mira Axel, yo no soy ciega, le dice eso realmente textualmente, le dice, no soy ciega, se daba cuenta que había algo ahí con Megan, y que por eso la mataron, ¿no? Bueno, en el medio es asesinado también el otro dueño de la minería. Mi muerte favorita es la de Atkins, muy buena muerte, y de hecho era una de las escenas que me acordaba. La primera escena que me acordaba era la escena de Irene siendo perseguida, saliendo por el fierro, eso me acordaba primero, y después siendo perseguida por el asesino. Y la otra era esta, de Atkins, que le dan con el pico en la mandíbula y le arrancan la mandíbula. Gran escena, lamentablemente cierra con 3D para que la mandíbula huele, eso feo, pero muy buena muerte, debo decir. Y también se dan el lujo de hacer un poco de guiños a la película 81, a la mucama de Sara y Axel, la mata y después la mete adentro del lavarropa, igual que pasa con una muerte en la película original. Después vemos otra con los disfraces, los trajes de minero colgadas que van cayendo, igual al original. O sea, tiene sus guiños, sus homenajes al original, a pesar de que tomaron ciertos caminos distintos a la película del 81. En fin, en este punto ya la cosa parece quedar clara que Harry Warden no es, pero uno no está del todo seguro de quién fue. Obviamente después del ataque a Megan y Sara, el primero en llegar es Axel. Ahí es cuando le dice Sara que bueno, ya sabía lo que estaba pasando ahí. Y estando en la clínica aparece Tom y le dice que le tiene que mostrar algo y que confíe en él, que Axel no es lo que ella piensa. En el camino, Axel se entera que Tom está ahí, que Sara está con Tom, tienen un intercambio de teléfonos y le dice, escúchame, tené cuidado, si querés después déjame, está todo bien, pero Tom estuvo 7 años metido en un loquero, tené cuidado. Entonces ahora, desde la perspectiva de Sara, si queremos, tenemos esta cuestión. A su discusión, a su triángulo amoroso, tenemos su decepción, porque ya definitivamente con lo que pasó, con la muerte de Megan, confirma que Axel le está siendo infiel. Podríamos pensar que quizás ella sospechaba, pero no lo tenía seguro. Tom era el amor de su infancia, de hecho en algún momento ella reencuentra una foto, bla bla bla. Y ambos se están acusando cruzadamente de ser el asesino que está causando estos estragos en el pueblo. ¿Quién es realmente el asesino? Otra vez, estamos en un slasher, como mencioné en la anterior, con un tono más detectivesco, aunque en esta película el asesino es un poco más imparable que el original, ¿no? El original es más detectivesco en general, más thriller si se quiere, porque hay que saber quién es el asesino y parece un humano bastante común. Acá, bueno, es casi un Jason, insisto, un Michael Myers. Es realmente casi una fuerza de la naturaleza. Y eso es un poco una diferencia con la original. En fin, volantazo va, volantazo viene. Megan termina llegando sola a la casa esta. Descubre la caja de bombones. Descubre la frase que le había escrito Megan. Y encuentra la foto de Tom y ella cuando eran chicos. Entonces ya sospecha efectivamente de Axel. Aparece el minero, pelea, corridas, termina dentro de la mina, igual que el original. Enfrentamiento, persecución. Finalmente ya golpea a Axel y le saca el arma. O había agarrado el arma antes, ya no me acuerdo. Lo cierto que en un momento los tenemos cara a cara a Tom, a Axel y a Sara. ¿Quién es para ustedes el asesino? Dejo 2 segundos que lo piensen. Y bueno, lo digo ahora. No lo voy a decir ahora, porque primero pasa algo, que es que, bueno, empieza a discutir, vos sos el asesino, no, vos sos el asesino, bla, bla, bla. Y finalmente Axel hace una solución sencilla. Dispararon los dos, dice. Si nos disparás a los dos, te vas a dar cuenta quién es el asesino. Y ahí yo creo que hubiera sido una buena forma de mostrar quién es el nuevo asesino minero.
porque si hubieran utilizado ese recurso y lo hubieran explotado un poquito más, hubiera hecho un buen cierre, porque Axel les pide dispararnos los dos y Tom dice no, ¿cómo nos vas a disparar si él es el asesino, él es el asesino? Y justo hacen quizás la solución peor, la peor solución posible, que es que Tom diga algo que no debería saber, que Megan está muerta, que es lo que escribieron con sangre, y ahí Sarah le dice, pero si yo no te he dicho nada, y le apunta con el arma, ¿no? Ahí se revela que Tom en realidad tiene un mambo en la cabeza bastante importante porque lo ve a Harry Warden, empieza los gritos, Harry está ahí, Harry está ahí, Harry está ahí, y finalmente como que Harry lo posee, vamos a ponerle entre muchas comillas, no lo posee literalmente, el tipo evidentemente sufre trastorno de personalidad múltiple, producto del trauma que le ocurrió, producto de la culpa que tuvo por el hecho original y del trauma que tuvo cuando se enfrentó a Harry Warden, que masacró a la gente y casi lo mata a él. Todo eso obviamente lo deliraron un poquito a Tom y cambia su mirada, ¿no? Ya es otra persona. Ahora es Harry Warden realmente. Bueno, empieza la pelea con Axel porque la amiga Sarah no se anima a dispararle. Otro guiño a la película original, Tom y Axel, o el minero y Axel peleando uno con el pico y el otro con la pala, como pasa en la película original. Y cuando Axel parece que le va a ganar, el otro, bueno, lo ensarta. Se viene una de mis escenas favoritas de la película, que es en un momento viene caminando el amigo Tom rompiendo unas luces, ¿no? Con el pico, y cada vez que rompe una, en ese momento que se apaga y se prende la luz, digamos, cada vez que golpea se transforma en el minero. Muy buen recurso. Lamentablemente lo hacen cada vez que rompe una lámpara y rompe como 5, por lo tanto se hace un poco larga el recurso. Con 2 veces, por si te la perdiste la primera vez, alcanzaba y sobraba. Pero 5 veces de el chabón golpea, él es Tom, golpea y se transforma en Harry, poquito mucho. Pero, insisto, lindo recurso, queda bien. Esos momentos decís, pero mirá, flaco, mirá lo que es el cine, mirá lo que es el cine. Bueno, lindo momento. En fin, enfrentamiento, disparo de Sarah, lo atraviesa, explota algo, huela todo a la mierda. Ellos se salvan y finalmente nos encontramos con que Harry se escapa disfrazado de paramédico, de bombero, de no sé qué mierda. Se escapa de ahí y encima otra cosa mala, que si te quedaban dudas de que era él, un tipo que después de haberlo visto matar a un paramédico y de salir todo rengueando, el chabón se saca la máscara y vemos que es él y se escapa. Fin abierto, ideado para una posible secuela que finalmente, como ya mencioné, jamás llegó. Pero bueno, la película está buena, a mí me gustó. Me gustaría saber la opinión de ustedes, la opinión de Ale, que sé que creo que la vio, pero bueno, no llegamos a coordinar para grabar. Pero bueno, creo que de las remakes y de las películas, estas slasher que salió a principios de los 2000, de ese renacimiento de este tipo de cine, diría que es una de las mejorcitas. Cumple, es distinta, sí. Tiene el recurso horrible del 3D también. A veces explica de forma boluda algunas cosas también. Pero la película está bien. No me gusta, insisto, este pedacito del final, cómo se revela quién es el asesino, no me gusta. Porque realmente esto de yo no te dije nada sobre que le murió Megan, es malísimo el recurso, es malísimo. Y aparte de estar muy quemado. Y esto de que el chabón se escapa y después se saca la máscara, es obvio que es él, podría irse así tranquilamente y quedaba bien al final. Pero bueno, he ahí la película My Bloody Valentine 2009. Yo creo que el original es superior en casi todos los aspectos, es una gran película, pero de todas formas creo que la remake le hace justicia. Está bien, está adaptada para unos tiempos un poco más modernos, es parecida pero no es una copia, y en esos cambios que hace en general está bien. A mí me gusta, insisto, no me la acordaba profundamente a la película, pero tenía el recuerdo de haberla pasado bien mirándola, y eso es importante, realmente es muy importante. Espero que si alguien no la vio, vaya y la vea.
Y si no la ven hace muchos años, bueno, véanla de vuelta. Las películas siempre hay que verlas más de una vez para ver detalles, para recordar cosas, para ver uno con el consumo de este tipo de cosas, el arte en este caso en el cine, ¿no? No es igual siempre, no es igual siempre. Lo que hoy te parece quizás malo, mañana lo volvés a ver y decís, che, no está tan mal. Depende mucho del momento de vida que estás atravesando, el estado de ánimo, lo que sea, de la hora en que viste la película, con quién, dónde. Muchas cosas, hay muchas matices que juegan. Por lo tanto, a las películas hay que darle más de una oportunidad. Incluso si no te gustaron. Este caso me llevo un grato recuerdo al verla de vuelta. Si tengo que elegir, vuelvo a verla del 81, pero esta tiene sus cositas, sus cositas. Bueno, estoy un poco cansado de hablar, pero todavía nos queda unos minutitos más. Ponele 10 minutos más, quizás menos, para ir cerrando este episodio. Vamos a mencionar un par de curiosidades de la película. A ver, estamos en esta época de que vuelve un poquito el 3D. Cada cierta cantidad de años, ¿viste? Vuelve el 3D, vuelve. Recuerdo al principio del 2000 Minispías 3D. Y había alguna más que vi en el cine en su momento con 3D, que ahora no recuerdo. Esto fue 2009. Después tenemos una de Destino Final en 3D. ¿Es la 4 o la 5? A ver, ya les digo. Es Destino Final 4, no me acordaba. Que es del mismo año, creo. Efectivamente, del mismo año, 2009. Así que un poco estas dos películas fueron las precursoras del cine de terror con calificación R, ¿no? Hecho con 3D. Después, unos años después viene Avatar, por ejemplo, que es un super boom también con el cine 3D. Pero bueno, estas impulsaron un poquito. De Destino Final 4, algo hemos hablado en un episodio anterior. Vayan, búsquenlo, escúchenlo. No es de nuestras películas favoritas, creo que de nadie. Te diría que creo que es la peor película de Destino Final. Esta película, My Bloody Valentine, es muy superior, muy superior. Pero bueno, tiene este recurso del 3D que a mí no me gusta. Y si encima no lo ves con el 3D, es peor. Bueno, obviamente fue adrede la inclusión de Tom Atkins, un homenaje al cine de terror de los 80, ¿no? A todos los que les gusta, o mejor dicho, les gustaba y nos gusta el cine de terror de esa época. Importantísimo. Yo algo mencioné, creo que en el capítulo anterior, no me acuerdo, de que muchos actores que en los 70s y 80s hicieron películas de culto de terror, algunos desaparecieron. No es el caso de Tom Atkins, que hizo varias películas, pero que a principios de los 2000, en estas dos décadas del siglo XXI, se los invitaba para hacer películas, ¿no?, de este estilo. Algunas incluso más clase B, más baratas. Pero bueno, era una constante. Y Atkins sigue vivo, por 190 años tiene Tom. Espero que viva 90 años más, si es posible. Otro datito curioso. Hubo que hacer un curso básico de seguridad minera para los actores. Imagino que para el equipo de producción también, para filmar las escenas al interior de la mina. Porque al igual que la película original, tiene escenas filmadas ahí mismo. Si bien tiene mucho CGI esta película, utilizaron locaciones reales, lo cual se agradece muchísimo. Insisto, a diferencia de la original, acá no se filmó en Canadá, se filmó en Pensilvania, en Western Pensilvania, que tienen minas y demás, cosa que no tenía la más mínima idea. Y tampoco creo que sea muy importante que digamos. Otro dato más es que la película se promocionó en algunos cines regalando caja de bombones que cuando la abrías había un corazón ensangrentado de plástico. Hermoso. Ojalá hubiera podido tener eso, lo tendría todavía ahí guardado. Hermoso recurso para promocionar una película. Lo habíamos contado en el episodio anterior. Es un poco parte de la cultura popular, esto del corazón, de la cultura popular de terror, esto del corazón en una caja de bombones. Muy buen recurso para promocionar una película. Lamentablemente, como ya mencionamos,
no sucede tantas veces al interior de la película, ¿no? Cuando uno ve esta remake, hay una escena seguro y puede que hayan habido dos, pero no mucho más. En la original esto era un recurso utilizado de manera más frecuente. Pero bueno, esta es importante y en la promoción se utilizó, lo cual me parece buenísimo, buenísimo. Ojalá alguien todavía lo tenga ahí guardado porque es algo realmente para guardar. Macabro, sí, sí, pero está bueno para tener. En fin, ¿qué más? ¿Qué más tengo para comentarles? Ah, esto lo había dejado por el final. La película, insistimos, fue muy exitoso, recaudó en torno a 10 millones de dólares, pero hubo algo que la ayudó. No solo que fue una remake de una película de culto, que estaba detrás Lionsgate, que es una productora importante, y que tenía un elenco florido, sino que particularmente un actor, que es el que hacía de Tom, me estoy hablando de Jason Ackles, o Ackles, o como se pronuncia, Ackles, era el actor, como yo les dije, de Supernatural. Y en aquella época, no sé si alguien que está escuchando esto la veía la serie, yo no tengo ni la más puta idea de qué va. Era un boom la película y todo el club de fans, digamos, de Supernatural, la SPN Family, hicieron cola para ir a ver la película, para apoyar a Jason en este trabajo. Así que parte de su éxito tiene que ver también con el fenómeno Supernatural de aquellas épocas. Así que bueno, esas cosas pueden pasar, ¿no? Me acuerdo que hace unos episodios atrás, en la época de Navidad, hablábamos de si cuántos actores quedan que vos digas, bueno, voy a ver la nueva película de... Bueno, se ve que en esa época, por lo menos en el mundo de las series, había alguno que decía, che, vamos a ver la película el de Supernatural. No tengo idea ni cómo se llama el personaje ahí. Pero bueno, fue un éxito y ahí está. Creo que la película ha dejado un buen sabor de boca con el paso del tiempo. No te digo que dejó un legado, como podríamos hablar de la original, pero es bien recordada entre esas series remakes que salieron a principios de los 2000. Esa quizás junto a la de la masacre de Texas y alguna más son bien recordadas. Otras como la de Viernes 13 no es así. Lamentablemente no es así. Pero bueno, he ahí entonces esta película. Si quieren, para hacer un pantallazo final, podemos marcar un poco las diferencias con la original. Bueno, el ritmo, claramente, esta es mucho más frenética, más rápida. El nivel de violencia creo que son similares. Pero obviamente la original tiene menos muertes, quizás sean más brutales, porque aparte es con efectos prácticos, pero la nueva tiene en cantidad, asesinatos en cantidad, hay muchísimos muertos, hay tripas por todos lados en algún momento. La diferencia también sobre quién es el asesino y la motivación del mismo es distinta. Si bien en ambos el asesino es el mismo, la motivación y el trasfondo psicológico es más compleja en la remake, diría. Y bueno, tenemos estas diferencias, ¿no? En una lo asesina porque tiene un trauma ante la advertencia de Harry Warden de que no debe celebrarse San Valentín y se vuelve a hacer, entonces procede a matar. Acá el chabón tiene una mezcla, ya lo mencioné, de culpa por ser el responsable de las muertes originales hace 10 años atrás. Todo eso, o sea, tiene las dos cosas, ¿no? Él tiene un poco de culpa superviviente porque se salvó a la catástrofe y después produjo un montón de muertes. Bueno, todo eso se le mezcla en la psiquis y termina siendo un asesino que no tiene una motivación clara ahí. Quizás sí, podría decir, terminar de matar, de asesinar a los que estaban vinculados al tema minero original, ¿no? Porque persigue a Sarah, persigue a Axel, persigue al dueño de la mina, persigue al comisario y bueno, y mata a los que están en el medio, ¿no? Pero me parece que no hay una motivación tan clara en esta película. Me parece que en ese sentido
la original lo hace mejor. El final, los dos son abiertos, en ambos Tom sigue vivo. A mí me parece que en la 1 hay menos chance de que sobreviva. Es un tipo que se arrancó un brazo y está corriendo solo dentro de una mina, y aparte lo sigue a la autoridad. Lo más probable es que se muera desangrado ahí adentro. Acá, bueno, evidentemente Axel, a pesar de que le volaron las tripas de un tiro, lo cagaron a palazos y encima le explotó fuego en la jeta, parece que vive lo más bien. Se fue vivito y coleando. Pero bueno, ahí está un poco las diferencias de estas dos películas. ¿Qué más decirles? No mucho más. Me parece que ambas películas funcionan bien. Ambas películas son hijas claramente de su época. La forma de hacer terror era distinta. La original hay un poco más de suspenso, hay otro ritmo. En la nueva es sangre, tripas y violencia. Lo mismo que el juego del sonido, ¿no? La primera tiene esta cuestión de la banda más atmosférica para acompañar esta sensación de suspenso, y acá es el susto rápido, ¿viste? Más tradicional. Bueno, esas cosas son distintas. Creo que la original puede que sea un poco más realista, si se cabe, si se puede, no sé. No sé si podemos hablar de realismo 100%, pero bueno, un tipo disfrazado de minero que parece bastante humano, va y mata gente de forma un poco más sorpresiva, porque generalmente no aparece face to face, digamos, hasta el final de la película, siempre medio que los sorprende para matarlos. Y acá es un poco más espectacular, es un poco más, insisto, más fuerza de la naturaleza, más Michael Myers, más Jason, ¿no? Es muy violento, sí, pero da un poco de sensación de imposible de detener. Pero bueno, en fin. Eso es lo que tengo para comentarles sobre esta película, My Bloody Valentine 2009. Vayan a verla si no la vieron, véanla de vuelta si lo hicieron anteriormente. Me parece que está bueno ver las dos juntas, incluso una tras de otra, para ir viendo las diferencias, compárenlas, elijan. Quizás a alguno de ustedes le guste más la nueva, está perfecto. Sobre todo cuando no estás tan acostumbrado al ritmo del cine de los 70 y los 80. Sobre todo los 70. En los 80 hay un poco más de dinámica, ¿no? Ya en los 70 es otro el ritmo. Te puede llegar a no gustar tanto. Si lo resumiría así: si buscas un poco más de sensación atmosférica, de suspenso y demás, mirala con ganas la original. Y si lo que buscas es un poco más de dinamismo y ritmo, mirate la nueva, que lo cumple bien eso, lo cumple bien. Hay cosas que no me gustan, sí, claro, ya las he mencionado. Pero la película funciona y creo que unas 3 estrellas se merece. Pero bueno, para ir cerrando el episodio del día de la fecha, y espero que sea el último en el cual esté yo solo hablando, que a él se reintegre, ya le vamos a dar el 50%, porque creo que se aprobó la reforma laboral acá en Argentina. No se puede tomar licencia tantos días, así que a mí no me importa que haya un tema médico de fondo, lo lamento. 50% del sueldo, que es, no sé, un caramelo, le vamos a dar la mitad. Pero bueno, vamos a cerrar con las dos preguntas de siempre. ¿Qué fue lo último que vi? ¿Y qué películas recomiendo? Un poco basado en esto que hemos estado hablando. ¿Qué fue lo último que vi? Lo último que vi fue un gran episodio de Los Expedientes Secretos X, que lo vi anoche mientras estaba cenando. Y en realidad lo empecé cuando estaba terminando de cenar, porque no me gusta mucho ver cosas cuando estoy comiendo, porque me distraigo, básicamente. Pero bueno, lo arranqué el capítulo y lo terminé después. Gran episodio. Temporada 2, no me acuerdo el nombre, pero es un poco de una Jabru y un culto de satánico. En fin, está bueno el capítulo. Búsquenlo, el capítulo del culto satánico de la temporada 2, lo van a encontrar fácilmente. Pero como película, lo último que vi fue El Templo de los Huesos, se llama así, la nueva película de Exterminio. También tenemos especial de Exterminio de las 3 películas, criticando bastante junto a un invitado la última, la número 3. A mí no me gustó nada la película, me aburrió bastante, pocas cosas tengo para decir, no parecía parte de ese mundo, la verdad, casi no hay escenas frenéticas y demás, que era su característica principal. Y debo decir que la nueva me gustó. Ya hablaremos en algún especial, vamos a ver cómo hacemos,
de la nueva película. No le fue para nada bien en taquilla, por lo tanto, esta trilogía que se había pensado, y como yo había advertido anteriormente, parece ser que no va a llegar a destino. La película, la 2 ya estaba media filmada, o ya se había filmado cuando se estrenó la 1, y le faltaría postproducción. Entonces esa iba, pero la tercera parece ser que no va a tener luz verde. Quizás hay dos caminos: o sale un cómic para resolverlo, o quizás si la película le va muy bien en plataforma, se atrevan a hacerla. Pero bueno, era obvio porque la primera película no iba a gustar, no gustó, no le fue tan bien tampoco en el cine, pero le fue mejor que a esta. Y el boca a boca sigue jugando, amigos. Si vos decís, si gente que vos conocés va a ver una película, o gente que vos escuchás va a ver una película, y no les gusta y lo empieza a decir, mucha gente no termina yendo. Y bueno, terminó siendo un fracaso con una saga que parece que va a estar inconclusa. Veremos, ojalá podamos ver esta película en un futuro, y lo voy a desarrollar con un poco más de ganas, qué me gustó, qué no me gustó, y comparándola con la anterior. En cuanto recomendaciones, ya no voy a recomendar slasher de San Valentín, cosa que ya hice la vez pasada. Vayan y escuchen el episodio anterior, en el final eso va a estar. Voy a recomendar en base a los actores. Dijimos, está Atkins, que hizo varias películas, Arma Mortal, The Fog, obviamente están recomendadas estas películas. Pero también hizo una película muy polémica, que es Halloween 3, The Season of the Witch. Gran peli. Yo entiendo, si yo hubiera estado en el año que se estrenó la película, me hubiera quejado también, porque no está Michael Myers. Con el tiempo podemos decir que es una película que no está para nada mal. Atkins es el protagonista de esta película, tiene una relación amorosa con una piba de varios años menos que él, medio raro, pero la película está bien, está bien. Si no vieron Halloween 3 y tienen el prejuicio, obviamente no está Michael Myers, olvídense de eso, pero vayan y véanla porque está bien la película, y obviamente la recomiendo por esta situación. Y después tengo dos más para recomendar con Jamie King, nuestra Sarah Palmer en esta película, que son, agárrense, la primera es una película del género, Silent Night. Sí señor, hubo una remake que salió a fines del año pasado de Silent Night Deadly Night con ese nombre, pero hay una película, una remake anterior del año 2012 que se llama solamente Silent Night. Evidentemente no tenían los derechos del todo. La película está bien, es una buena remake, con sus diferencias, pero con elementos interesantes. Bueno, la policía de esa película, Aubrey se llamaba, creo que la he mencionado en algún especial anterior, está protagonizada por Jamie King, así que de ahí la tenía a la Jamie. Hace de policía que persigue un asesino. Pobrecita, la viven persiguiendo asesinos seriales. Pero la recomiendo. Silent Night, remake no del todo oficial de la original Silent Night Deadly Night. Está en Amazon Prime, por cierto, así que si quieren la pueden ver ahí, y si no, la buscan en internet. Pero tengo algo más para recomendar. Esta chica, Jamie King, aparece en una película muy querida por la mayoría, con un papel secundario pero importante. Estoy hablando de White Chicks, o ¿Y dónde están las rubias?, de los hermanos Wayans. Efectivamente, ella aparece en esta película. Es una de las hermanas malas, de las hermanas rivales, de las chetas, que están del otro bando. La mítica escena que tiene esa batalla de baile. Bueno, una de ellas es Jamie King, la de pelo largo básicamente de las dos. Así que ya saben, ella aparece en White Chicks, en Donde están las rubias. Vayan a verla si no la vieron, lo cual sería muy raro. Y si la vieron hace bastante, véanla de vuelta, porque nunca está de más ver esa película. Así que bueno, las recomendaciones del día de la fecha entonces: Halloween 3, Silent Night, remake del 2012, y ¿Y dónde están las rubias?, también
para que vean a los actores que estuvimos mencionando en el día de la fecha. Y bueno, miren Supernatural, qué sé yo, dicen que está buena, la gente le gustaba en esa época, yo no lo pienso hacer, pero ¿quién te dice? Así que bueno, hemos llegado al final del episodio del día de la fecha, más o menos 1 hora y 10, 1 hora y cuarto, he estado hablando solo como loco malo, estoy cansado de hablar, así que me voy a despedir hasta el episodio que viene, que lo tengo medio pensado, ojalá que Ale pueda estar con nosotros nuevamente, así podemos desarrollarlo de la mejor manera. De mi parte me despido y será hasta la próxima con más Galería del Horror. Y recuerden, mirar el cielo, que la verdad está ahí afuera. Hasta la próxima.